Soy Felipe Polo, Marcel me ha destripado la mitad de la presentación, pero bueno, yo lo digo igual. Yo soy un chaval de Cáceres, tengo un superpoder, soy hijo único. ¿Por qué ese es un superpoder? Porque desde pequeño me las tenía que ingeniar para jugar, ¿no? Yo estaba solo y todos mis amigos tenían hermanos, no necesitaban salir y yo decía, joder, ¿qué hago? Entonces desde pequeño pues siempre he sido el convocador, el que creaba las fiestas en mi casa de muchísima gente y siempre he tenido esa parte emprendedora. Yo soy una persona muy diferente en mi familia que le ha dado por hacer cosas y emprendí por primera vez en 2008. Yo soy ingeniero informático, entonces empecé a trabajar en desarrollo web. Aquello me pareció una mierda. Mi primer trabajo lo dejé a los 6 meses y no tenía absolutamente nada que hacer, así que me puse a emprender cuando no había ni Venture Capital ni casi Google. Aquello fue como fue y tiempo después, bueno, estuve trabajando en extranjero, en Nueva York. Me iba a ir a Brasil a un proyecto de manera indefinida, pero entre medias pasé un mes aquí en España, en Madrid, y tuve un accidente, tuve una caída, me rompí el orbital del ojo derecho, llevo titanio y no pito en los aeropuertos para quien se lo esté preguntando. Pero aquello me cambió la vida y siempre cuento esto porque cuando nos pasan hechos, tendemos a emitir un juicio de si esto es bueno o malo, pero realmente ese juicio es miope. Es solo el medio y largo plazo cuando puedes catalogar, ¿no?, ese hecho en qué se convirtió y a dónde te llevó. Y a mí, en mi caso, eso que fue una putada, estuve un año de baja con el ojo afectado, acabó derivando en que cambié radicalmente de vida, me fui a vivir a Londres y allí cambió totalmente el panorama de cómo yo entendía el desarrollo de software, ¿no? Recordad que lo he dicho, mi carrera no había despegado nunca. Cuando llegué allí, cambió totalmente mi experiencia. Empecé a trabajar en el Daily Mail como software engineer. Era un retazo, era un momento de transformación con gente súper potente en el equipo y era la primera vez que yo me iba a casa queriendo seguir trabajando. Y me levantaba y estaba deseando ir a la oficina para comerme el reto del día. Y tanta energía tenía el fin de semana que no sabía qué hacer con ella que emprendí otra vez mientras estaba en el Daily Mail. Y yo decía, ¿pero qué coño me pasa? Y me di cuenta, porque yo siempre, desde pequeño, mi madre tenía en casa libros de estos de crecimiento personal y demás, y yo siempre me ha gustado mucho esa parte. Con 25 años había hecho un máster de inteligencia emocional, soy coach ejecutivo, bueno, como la parte de las personas siempre la he tenido ahí. Entonces supe leer que lo que me pasaba no era casual, ¿no? En ese equipo había algo especial. Es lo que yo llamaba el primer equipo 10X con el que yo me había enfrentado. Un equipo en el que todo el mundo era hiper mega productivo, estaba encantado, todo el mundo crecía, todo el mundo ganaba. Y yo entendí que aquí había una fórmula. Entonces ahí, con un socio que conocí en el Daily Mail, decidimos crear esa fórmula como una compañía, que es Guysmith, esa compañía que veis ahí. Guysmith creció muy rápido, hacíamos buen trabajo para los clientes y crecimos muy orgánicamente y enseguida empezamos a probar el modelo Nearshoring en Hungría. Funcionó bien ese modelo, ¿no?, que ahora el remoto es como más popular, pero entonces 2015 no lo era tanto. ¿Y cómo funcionó? Pero Hungría se nos iba a quedar pequeño, pues yo volví a Madrid y en 2017 abrimos aquí un subsidiario. En los siguientes 4 años hasta 2021 crecimos mucho, llegamos a ser 120 en los 3 países. Entonces en 2021 mi socio y yo vendimos. Yo tuve un hijo al mes de firmar la venta y después de ese año pues he estado en acelerados de startups, conociendo mucha gente, ayudando a todo el que he podido y de manera muy natural al final lo que se ha ido materializando en mi nueva etapa, mi nueva época vital, es en un proyecto que he llamado Team Hackers, donde lo que hago es ayudar a compañías a transformar su equipo desde un punto de vista muy estratégico, ¿vale? Porque ahora os lo diré, por qué pienso yo, mi pasión son los equipos y por eso se llama la marca así, ¿vale?
algunos números que os doy, que de la compañía, que ahí tenéis parte del equipo. Teníamos 18 unidades, estamos en esos 3 países y se llama Hypergrowth, que son más de 40% anuales. Mi métrica preferida es que teníamos una rotación muy baja, que eso en una empresa de servicios es crítico. En producto no tanto, claro que influye, pero en servicios es crítico, porque al final tienes que dedicar mucha estructura a quedarte como estás, no te hace crecer y por supuesto tiene un impacto moral en el resto del equipo que puede provocar un efecto dominó, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos para poder tener estos números? Pues eso es un poco lo que vengo a hablar. Y siempre cuento que esto da igual que seas servicios, que seas producto. Al principio hay una primera fase donde estás construyendo tu propuesta de valor, y dónde está el encaje, y quién me compra, y lo que ha dicho antes Ángel, ¿no? Y cómo, cuáles son los pains, realmente esto de qué va, hasta que das con la tecla. Y ahí lo que pasa es que mucha gente piensa, bueno, esto ya está hecho. Levanto una ronda o venga a vender como locos, lo que sea. Y resulta que eso hay que poder operarlo. Entonces, aumentar un equipo genera mucha más complejidad de manera exponencial porque el número de relaciones aumenta exponencialmente. Por cada persona nueva que añades, hay muchos más nodos que comunicar. Y no solo para esa persona que entra, sino para el resto. Entonces, ¿cómo se puede hacer para mantener a raya la complejidad cuando tu compañía crece? Por eso digo siempre que para mí una empresa crece por producto, pero escala y se vende por equipo. Es la sistematización, es la generación de cultura, es la visión, es un montón de cosas que ahora os comentaré, la que realmente hace que una empresa pueda llegar al infinito una vez que haya encontrado un modelo escalable. Bueno, pongo esta frase del poquito porque creo que cuando siempre es importante, pero especialmente cuando empiezas a crecer, esto para mí se refiere a la visión. Es decir, nosotros, mi socio y yo, conseguimos salirnos de la compañía un año antes de venderla al 100%, no hacíamos nada. Nuestra obsesión era generar equipos cada vez más autónomos. Y eso no se hace solo ni leyéndose libros, ¿vale? Eso tiene su método, pero también tiene mucho de corazón y mucho de cómo entender la vida. Y para mí la visión es inspirar y es conectar todos los puntos para que todos los esfuerzos vayan al mismo sitio. Cuando una organización crece y tú descentralizas la toma de decisiones, que a nosotros con 120 personas, imaginaos la cantidad de decisiones que se tomaban al día en la que yo no estaba involucrado. Pero la gente entendía perfectamente a dónde queríamos ir. Si tú no eres capaz de inspirar y comunicar eso al dedillo, van a empezar a crearse lobbies, conflictos, gente que rema en dirección contraria y los resultados pues, no van a ser tan potentes como estos números que os he mostrado, ¿no? Entonces, para mí, primera herramienta es la visión. Y luego, por supuesto, yo siempre veo una organización como... Perdonad, no sé ni dónde ponerme. Siempre veo una organización como una representación casi del cerebro, ¿no? Sabéis que tenemos un hemisferio que habla de lo analítico, lo matemático, lo lógico, el lenguaje, el orden, el sistema, los procesos. Pero luego está la otra parte. Probablemente, no te voy a decir más importante, pero por lo menos al nivel, que tiene que ver con inspirar, comunicar, crear, innovar. Entonces, para mí eso se representa como una parte que es cultura, visión, liderazgo, y otra parte que es la ingeniera, ¿no? Que tiene que ver con procedimentar, sistematizar, crear una estructura que escale, todo eso, ¿no? Entonces, eso tiene que estar también. Entonces, ¿cómo he encontrado yo o qué aspectos he encontrado yo que son muy útiles a la hora de desarrollar tu equipo? Claro, desarrollar tu equipo, ¿eso qué es? Vosotros pensad que nosotros íbamos, perdonad el lenguaje,
Se está grabando, pero es que es muy tarde. Lo voy a decir. Y vamos a toda hostia. A toda hostia. Nosotros llegamos a contratar a 3 personas al mes fácil. Para eso tenemos que hacer unas 200 entrevistas. Entonces, lo que yo aquí os presento es los cuellos de botella que a la hora de hacer crecer tu equipo te vas a encontrar y en dónde te tienes que enfocar. El hiring es probablemente el proceso más crítico de tu compañía. Es quién viene a cenar, viene a casa, vienen a robarme, vienen a cocinar, vienen a limpiar, ¿a qué vienen, no? La gente tiene que venir a lo mismo y contratar bien y rápido. Entonces, ¿qué aspectos es importante tener en cuenta en un hiring que escale y que pueda ser autónomo, que no dependa del founder? Claro, si el founder hace todo, está muy bien, pero esa compañía no va a escalar en tanto en cuanto el founder siga metido en todo. Entonces, diversidad. Los equipos más diversos son, demostrado con estudios, son los más innovadores. Y esto es sentido común. Coño, si todos pensamos igual, ¿cómo vamos a generar soluciones diferentes, no? ¿Cómo poder hacer un hiring con velocidad, con calidad, coherente con la visión y con lo que se quiere conseguir? La experiencia de empleados, lo siguiente, tiene un grandísimo impacto. ¿Por qué eso en qué tiene impacto de negocio? En la retención. Si la gente se te va, ¿cuánta pasta te vale eso? Y el hiring, si no lo haces bien, ¿cuánta pasta te vale eso? ¿Cuánta pasta te vale haber estado 3 meses buscando un perfil para que a los 3 meses le tengas que despedir y ya no puedas facturar a tiempo porque estás perdiendo un mes porque no das con el perfil? ¿Cuánta pasta vale eso? Y luego, por supuesto, el people management. Tú lo que quieres es que la gente se quede, pero hombre, que crezca contigo. No solo que se quede, esté contenta y quiera ir a más. Entonces, bueno, un montón de aspectos que debéis tener en cuenta. Y otros aspectos sobre cómo se gestiona un equipo a escala tiene que ver con vuestro modelo de governance, es decir, cómo se toman las decisiones, cómo se bajan los mensajes, cómo se traduce esa visión y esa estrategia, qué roles tenéis, por supuesto los procesos, ¿no? Ya ha hablado Ángel de ello, no solo en ventas, en todo. La parte de liderazgo es un poco lo que os decía, que esto pues también hay mucha literatura y mucho humo, parece que no se puede tangibilizar, ¿no? Pero para mí tiene que ver con tener el carácter para hacer lo que se debe hacer, para ser capaz de inspirar, de comunicar tu mensaje, de ser una persona que empodere, ¿no? Que digas, oye, yo confío en ti, vamos a hacer esto, te acompaño, te pongo los recursos. Para mí, en definitiva, liderar para mí es servir. Yo siempre digo que para la filosofía que yo tenía es que con todo el mundo que yo hacía negocio, ya sea proveedores, clientes o empleados, yo lucho por el éxito de todo el mundo. La diferencia en nuestra compañía era, y si veis, lo podéis buscar en Great Place to Work, que es un sello acreditador, vais a ver que teníamos un 98% cuando yo vendí de valoración por parte de nunca visto por el sello certificado, esto me lo dijeron. ¿Por qué? Porque yo era un partner suyo, no era su jefe, yo me veía como un partner, yo veía, oye, joder, yo quiero que te vaya muy bien, pero para que te vaya mejor, tú a mí me tienes que ayudar con esto, te hace. Entonces, estimulas un crecimiento en toda la organización, ¿no? Con ese liderar es servir. Y también es servir es también creer en la gente, ¿no? O sea, yo creo en ti y si no creo en ti es que estoy haciendo mal el hiring. Y finalmente, por supuesto, la parte de comunicación interna, que os he contado antes, pues el reto que supone, ¿no? Y esto me gusta mucho también decirlo, que a escala comunicar no es tener un Notion, es tener Slack y es hacer un all hands, ¿vale? Comunicar es mucho más. El silencio, siempre digo que es una de las herramientas más potentes que no haces, no dices, no vas. Todo eso comunica a escala mucho más que aquello que sí que haces, que dices. Entonces aquí os poner un vídeo, ¿vale? Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything.
if we use our time wisely. Is this jar full? And is it full now? And how about now? Is the jar full now? Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. You spend all your energy and your time on the small stuff. You won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes. Professor, what is the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. ¿Cómo aplicamos esto a la empresa? ¿Qué os sugiere? Decid cosas, si se os ocurre. Que hay que definir qué es lo importante. ¿No? Urgente, importante. Lo que pasa es que urgente, importante, es que llevo escuchándolo 25 años y todavía no sabemos hacerlo, ¿no? O sea, que es un retazo. Pero fijaos el impacto. Es que si ponemos la arena primero no cabe lo importante. Entonces, lo que yo me encontraba es que, claro, mi obsesión era, hostia, si yo no soy capaz de decirle a mi equipo lo que tiene que hacer que mueva la aguja, ¿a dónde vamos a llegar? Porque yo estoy descentralizando esto, lo estoy haciendo cada vez más autónomo, cada vez quiero decidir menos. ¿Cómo lo hago, no? Pues ahí os hablo del poder del foco. Y ahí se hila mucho con lo que os he comentado de comunicar, visión, ¿no? Estrategia. Si todo el mundo entiende cuáles son las pelotas de golf, se van a enfocar en eso y van a reconocer lo que es arena. ¿Vale? Entonces, aquí es donde viene la parte de currar. Ahí tenéis una versión editable que podéis descargar en un ordenador. Pero lo que os propongo es el siguiente ejercicio, ¿vale? Que lo hagáis ahora, no es en casa. Ahora, a currar. 10 minutitos, ¿vale? Lo podéis hacer en vuestro teléfono en unas notas. O si tenéis papel. Esas dos plantillas, que es lo que os podéis llevar, lo copiáis en Google Slides, hacéis un clon y ya está. Es una herramienta que os doy, ¿vale? Y aquí está el reto que os lanzo. En esa plantilla es muy sencillo. Hay una hoja que tú pones tu logo de compañía y pones el trimestre en el que estás, ¿vale? Y tiene una lista de unas 5, 6, 7 filas, no 28, ¿vale? Que representa las prioridades del trimestre que muevan la aguja de tu negocio. No business as usual. Eso no mueve la aguja de tu negocio, eso solo lo mantiene a flote. Y luego en el otro lado tenéis una lista de métricas. Métricas que vigilar semanalmente que os consigan
orientar sobre si estáis moviendo la aguja o no. Y aquí siempre distingo entre métricas leading o trailing. Es decir, este ejemplo lo pongo con una floristería, ¿no? Tenéis una floristería y decís, vale, tenemos un 30% de flores que se nos estropean. Entonces yo ya sé, contando con este desperdicio, cuando tengo que vender tal, yo te digo, vale, eso está perfecto, pero es que eso ya ha ocurrido. ¿Por qué no te enfocas en el nivel de humedad, temperatura? Porque eso es lo que va a mantener las flores en condiciones. Entonces, por ejemplo, imaginaos que tenéis unos objetivos de facturación y decís, ¿qué métrica? Coño, pues a lo mejor número de leads que capturo por semana. Puede ser una métrica. Te permite traccionar porque dices, semana a semana, si quiero 10, llevo 8. Reflexiono, ¿qué está pasando? ¿Por qué son 8? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que cambiar? De semana a semana, no cuando acabe el quarter y digas, he conseguido esta facturación. Porque así no llegas nunca. Si eres reactivo, esto va de ser proactivo, diseñar qué es lo que quieres hacer y coger y ejecutarlo. Entonces, la parte de la plantilla de esas 5 prioridades te dice la hoja de ruta y el reto está en que la rellenéis y de aquí en los próximos, hasta fin de año, la miráis semanalmente y decís, voy bien, voy mal o la he hecho. Así de sencillo. Entonces, ¿esto qué os da? Os da un diagrama para enseñárselo a vuestro equipo. Todas las semanas. Oye, ¿cómo hago con esto? Porque eso son las pelotas de golf. Si nos olvidamos de las pelotas de golf, ¿qué nos llena el día a día? La arena. Una llamada, un cliente, un problema, un proyecto, un tal. Arena. Eso nos mueve la aguja. Entonces aquí está vuestro reto. Voy a dar 10 minutos. Si queréis poneros por pareja y os dais feedback, os lo mostráis. Y si sois lobos solitarios, pues no lo hagáis. Pero esto es un reto real. Es decir, ¿cuáles son las 5 prioridades que van a mover la aguja de vuestra compañía de aquí a fin de año? Os quedan 2 meses. Ejemplos: implantar un sistema, realizar una cierta contratación, hacer un proceso que lleva tiempo que os va a mover la aguja, lo que sea. Vosotros lo sabéis perfectamente, ¿vale? Entonces, ahí os dejo tiempo de reflexión, 10 minutitos, y ahora volvemos. Y si queréis también tantear métricas, podáis tantear semana a semana, pues también lo podéis hacer, pero sobre todo las prioridades. Si un día estás contratando un ventas, otro un recursos humanos, otro uno que opere, otro no sé qué, no te familiarizas ni vas tan rápido con el dominio y con la experiencia como si solo contratas a un perfil. Entonces nosotros contratábamos a 2 perfiles. Entonces éramos una máquina de filtrar. Luego el inglés. Luego mandamos una prueba técnica y la clave era que la prueba técnica, ¿quién la revisaba? Pues eso es cuello de botella. Si una misma persona tiene que revisar 50 pruebas, vamos más lentos. Entonces lo que hacíamos era, mi estrategia siempre ha sido descentralizar con el equipo. Yo tenía un pool de personas que entrenábamos haciendo shadowing para enseñarles cómo se evalúa una prueba y hacíamos promedios. O sea, había una serie de técnicas que lógicamente fuimos puliendo para poder llegar a esa velocidad y esa calidad. Y no despedíamos casi a nadie por esa razón. Eso es buena señal. Pero es delicado porque la velocidad de tu negocio también depende de la velocidad de tu hiring. Quería preguntar, ¿tú consideras que se puede realinear a una persona en el equipo que se está desalineando del objetivo general de la empresa? ¿Crees que es posible? Vale. Sin más contexto del que me has dado, yo te diría posible es, porque habría que indagar qué le pasa a esa persona con ese objetivo, porque a lo mejor no lo ha entendido. Bueno, pasan muchas cosas. El gran veneno de las organizaciones es que se tienen conversaciones de mierda. No se saben tener conversaciones de compromiso ni de claridad. Entonces, al final una persona desalineada a lo mejor es una persona que no ha entendido bien lo que está pasando, una persona desmotivada por una razón que a lo mejor no estás indagando. Y Ángel lo ha dicho antes, investiga con tu cliente potencial. Pues es que lo que se hace en ventas es lo mismo de cara para el equipo. Motivaciones, ¿qué te está pasando? ¿Tú estás entendiendo esto? O sea, en principio, sin saber más, yo te digo, claro, merece la pena tener una conversación. Otra cosa es que luego esa persona pues no quiera. Siempre digo, ¿no? Cuando una persona no funciona es porque no sabe, no puede o no quiere. Eso es lo primero que tienes que averiguar qué está pasando, porque a veces no es culpa de la persona, no es que no puedo y tú no te estás enterando de que no puede.
El tema es hasta qué punto vale la pena indagar, ¿no? O pasar a quizá otro hiring. Depende de mil cosas. Depende del impacto que pueda tener hacer eso al resto del equipo, depende de tu cultura, depende del impacto en negocio. Pero claro que a veces es pues, más conveniente decirme hasta aquí y ya está. Pero el problema, y es un poco lo que a mí que puedo estar aquí horas hablando, es la reverberación de todo lo que haces y todo lo que no haces en el resto del equipo. O sea, todo lo que el líder hace y no hace está siendo presenciado por todo el mundo. Entonces, no es tanto lo importante lo que tú haces, sino cuál es el relato que luego ofreces a tu equipo para acompañarles en ese cambio. Que realmente importa. Felipe, yo te quería preguntar, dentro de la importancia en un proceso de contratación, ¿dónde está el que los valores de una persona se alineen con los valores de la organización? Y sobre todo, ¿cómo descubres si eso es así? Para mí es lo primero. Yo puedo sobrevivir con una persona que técnicamente venga un poquito más flojo de una o de otra, pero no puedo convivir con una persona que no entienda el mundo como lo entiende mi equipo. ¿Y cómo lo puedes conseguir? Tienes que crear estrategias de preguntas que lo desvelen y también un sistema de recomendaciones de esa persona de trabajos previos, especialmente en posiciones más clave como managers. Crítico. Porque un manager te multiplica y también te puede dividir. Vale, gracias. Pues venga, por birras.